Muy bien, estimados participantes, nuevamente bienvenidos a este tema de capacitación que Gremiagro le trae a ustedes ya en el módulo 2 sobre uso y manejo seguro de insumos agrícolas. En esta oportunidad tendremos los productos agroquímicos y el ambiente. Vamos a agradecer que cualquier consulta que se pueda generar en el transcurso de la charla, anotarla en el chat general o en la bandeja de preguntas y respuestas. Siempre haciendo la recomendación y el recordatorio de mantener lo que son las cámaras apagadas, como también los micrófonos, los cuales ustedes ya tienen acceso a poderlos habilitar. Siempre estaremos pendientes, cualquier consulta, y pues vamos a dar inicio a la charla de capacitación. Bienvenidas. Bienvenidos a esta capacitación de Gremiagro. El día de hoy pues vamos a tocar un tema de mucho interés para todos. Y sobre todo en la parte agrícola es un tema que siempre está en el tintero y es la parte con relación al ambiente. El día de hoy vamos a ver durante el transcurso de la charla los siguientes puntos. Uno, vamos a hablar un poco sobre el aumento de la población a nivel mundial y la necesidad eh, que hay de que la producción de alimentos se aumente, sea lo más productiva posible para poder alimentar a toda la población mundial y en especial la población de Guatemala. Posterior vamos a tratar el tema principal, que es el ver cómo en el desarrollo de un producto agroquímico se hacen absolutamente todas las pruebas necesarias para determinar que los productos que luego se registran y se comercializan a nivel mundial no tienen características de ofrecer riesgos al medio ambiente si se usan de una forma correcta y adecuada. Y por último, vamos a hablar un poquito de cuatro programas, tres programas ambientales que la asociación, que nuestra gremial, desarrolla y colabora para el bien del medio ambiente en Guatemala, en la parte agrícola, por supuesto. Vamos a comenzar hablando un poco sobre lo que significa el aumento de la población a nivel mundial y la necesidad de la producción de alimentos. Siempre ha existido el problema de hambre a nivel mundial, agravado muchas veces por cuestiones de guerras o por cuestiones sociales o de guerras internas o mundiales, lo que sea. Pero aunque no existan esos problemas extras, siempre existe la necesidad de producir más alimentos porque hay mucha parte de la población que todavía está sin la capacidad de tener ese nivel de seguridad alimentaria por bajas productividades, porque no les llega la capacitación, etcétera, etcétera. La FAO, la Organización Mundial de la Salud y la FAO indican que aproximadamente mueren 8.500 niños cada día de desnutrición a nivel mundial. Es decir, se muere un niño cada 5 segundos en el mundo. Muchos de ellos es por falta de alimentos. La población mundial ha ido aumentando tremendamente en los últimos años, ¿verdad? Sobre todo en los países en vías de desarrollo. Hay algunos países ya muy desarrolladas cuyas tasas de natalidad pues han bajado y ahí se ha ido estabilizando, aún disminuyendo la población. Pero a nivel mundial la población aumenta año con año en una forma tremenda. 1990 la OMS calculaba que la población mundial eran de 5.300 millones de personas. Se calcula que ahorita en el 2021 estamos aproximadamente en unos 7.900 a 8.000 millones de personas en el mundo. Y así va a seguir aumentando. En 2050 seremos 9.700 millones de personas. Y se espera que en el 2010, que es cuando la curva del aumento de la población comience a nivelarse, vamos a estar en unos 11.200 millones de personas a nivel mundial.
aparte de que de que la población ha ido aumentando año con año enormemente, la esperanza de vida de las personas también aumenta, es decir, vivimos más. Y aquí tengo algunas gráficas que demuestran eso. En la gráfica del lado izquierdo, está acá, podemos ver que, por ejemplo, en Guatemala, la esperanza de vida en 1960 era aproximadamente, perdón, en 1940 era aproximadamente, no, perdón, 1960 era aproximadamente de unos 45, 46 años la esperanza de vida. La misma ha ido aumentando por una serie de factores, más medicina, eh, más atención hospitalaria y mejor comida. Definitivamente la gente ahora come mejor que antes, etcétera, lo cual hace que la esperanza de vida definitivamente aumente. Y actualmente en el 2020 andamos aproximadamente en una esperanza de vida para Guatemala de unos 74 años aproximadamente. Del lado derecho vemos la expectativa de vida en China, es que es el país con mayor población del mundo. Y ahí en 1950 la esperanza de vida de los chinos era más o menos de 40 años también. La esperanza de vida ahí también ha ido creciendo de una forma increíble. Y ahorita, más o menos en el 2020, la esperanza de vida en China anda alrededor de 75 años. En Europa, en 1910 ellos tenían una esperanza de vida muy similar a la que nosotros tenemos aquí en el 60. Esa esperanza de vida disminuyó después en 1918-20 por la pandemia de la gripe española que hubo. Y luego comenzó a subir nuevamente la esperanza de vida hasta la fecha actual, que en el 2020 aproximadamente la esperanza de vida en España y prácticamente toda Europa andaba alrededor de unos 86 a 87 años, bastante alta. Sí, la gente no solo ha ido en aumento, sino aparte de eso, vive más tiempo, la gente está más tiempo sobre la tierra. El otro factor que existe es que la gente ahora gana más que antes y tiene más acceso a muchas cosas de lo que antes no tenía. Aquí se ve, por ejemplo, del 93 al 2020, los cambios que ha habido en el ingreso per cápita, el PIB per cápita en algunos de los países a nivel mundial. Y en todos ha ido creciendo el PIB per cápita. En Estados Unidos, en ese lapso de tiempo que de 1993 al 2020, el PIB per cápita subió más o menos en un 105%. En Europa, 106%. Pero en los países de mayor cantidad mundial y que han ido desarrollándose muchísimo, ha crecido mucho más. Por ejemplo, China, el PIB per cápita subió en más de un 450 y en India subió en más de un 380. Es decir, la gente comenzó a ganar un poco más de lo que ganaba anteriormente. ¿Qué es lo que hace la gente cuando gana más? Lo primero que hace es alimentarse mejor. Si antes comían pocos verduras, ahora pues comerán más verduras, más frutas y sobre todo también comienzan a comer carne, mucha más carne de la que comían anteriormente. Eso ha hecho que el incremento en la demanda de cultivos para alimentos de las personas a nivel mundial haya crecido en este mismo lapso de tiempo en más de un 30%. Y como les decía, no solo es porque coman más verduras o más vegetales o más frutas, también es porque comen más carne. Y la carne que se produce también necesita producto agrícola. Por ejemplo, si nosotros consumimos 1 kilo de carne de pollo, para llegar a consumir 1 kilo de carne de pollo, necesitamos que ese pollo, esa gallina, haya consumido 2 kilos de cereales o de concentrado o de lo que esté comiendo. Para consumir 1 kilo de carne de cerdo, el cerdo tiene que comer, para producir ese kilo, tiene que comer 3 kilos de cereales o de concentrados. Y la res
para producir 1 kilo de carne de res, se necesita que el ganado coma 7 kilos, ya sea de pasto o de concentrado. Es decir, por cada kilo de carne que nosotros estamos consumiendo, también necesitamos producción agrícola, definitivamente. Como les decía, la producción agrícola ha ido subiendo constantemente en los últimos años. Es la producción estimada que se ha dado en producción agrícola, tanto de granos, frutas, vegetales, etcétera, a nivel mundial. Sin embargo, la producción necesaria para la cantidad de gente que ha ido poblando a la tierra es innecesaria, pues hay una producción necesaria mucho mayor de la producción que actualmente tenemos. Se estima, de acuerdo a datos de la FAO, que para abastecer a la población de 2050, que va a ser arriba de los 9,000 millones de personas, la producción agrícola va a tener que incrementarse en un 70% a nivel mundial. Y se calcula que debería incrementarse en un 100% en los países en vías de desarrollo. Eso no es tan fácil, porque al final la tierra para producir, o la tierra con productividad agrícola no crece. Y normalmente lo que pasa es que se ve disminuida año con año. Aquí hay una gráfica también de la FAO en la que se muestra que la tierra cultivable en hectárea por persona a nivel mundial ha ido disminuyendo paulatinamente todos los años. Y eso es porque mucha de la tierra cultivable se destina después para ampliaciones de ciudades, para vías de comunicación, para fábricas, etcétera. Si la tierra cultivable no crece, básicamente tenemos la misma tierra cultivable y tampoco podemos venir y talar un montón de tierra que es dedicada a bosques y conservación de hábitat y que tampoco sería tan productiva para la agricultura. Y el otro factor es que el alimento que obtiene el humano, más del 99.7%, viene de la tierra, viene de la producción agrícola. Ahora, ¿cómo hacemos para que esto se dé? Esta es una cita que el doctor Jacques Diouf dio en la Cumbre Mundial de Alimentación de Roma. Son datos que a mí me parecen muy interesantes. Y él comentaba que en 1850, 4 agricultores en una determinada cantidad de tierra podían producir alimento para ellos y sus familias y además les sobraba un poco de alimento para alimentar a una persona más. Ya en 1900, un solo agricultor en la misma área de tierra se alimentaba él y su familia y aparte le sobraba producción para alimentar a 4 personas. Y eso se debió porque ya en ese tiempo comenzaron a aparecer algunos productos que ayudaban en la productividad, control de hongos como el cardo bordelés, el azufre, algunos insecticidas a base de extractos de nicotina, de piretros, etcétera. Y eso hizo que la productividad por hectárea o por área comenzara a aumentar. Eso se siguió dando año con año y en la época del 70 esto se aumentó tremendamente y básicamente fue porque en esa época vino la revolución verde que se le llama. Hubo semillas mejoradas, sistemas de riego, una mejor nutrición para los cultivos, más cantidad de protectantes para plagas, enfermedades, malezas, lo cual hizo que definitivamente la productividad de la tierra aumentara muchísimo más por unidad de área. Actualmente se calcula que un solo agricultor en la misma área, estamos hablando de aquí en 1850, puede producir alimentos para él, su familia y puede además llegar a tener producción suficiente para alimentar a más de 155 personas. Es decir, lo que se necesita definitivamente es aumentar la producción por unidad de área, utilizando todas las tecnologías que actualmente tenemos.
Si nosotros no usamos tecnología para producir más, nos conformamos con mucha agricultura de antes o no usar las técnicas, para producir 3 toneladas de maíz muy probablemente vamos a necesitar 3/4 de una hectárea para producir esas 3 toneladas. Este es un ejemplo, ¿no? Sin embargo, con la tecnología actual, que tiene que ver con semillas, con nutrición, con agricultura de precisión, con todos los productos agroquímicos, etcétera, estas 3 toneladas las podemos producir en un solo cuarto de la hectárea y dejar el resto del terreno para mantener el hábitat o para poder llegar a producir muchísimo más de lo que podíamos producir con una muy baja productividad. Y de eso se trata los agroquímicos. Los agroquímicos es una tecnología más para lograr altas productividades por área. Es decir, con una misma cantidad de área podemos llegar a producir mucho más. No solo los agroquímicos, como les decía, hay un montón de tecnologías más que nos van a ayudar a eso. Ahora con ambientes controlados, invernaderos, etcétera, eso se ha incrementado también tremendamente. Los productos agroquímicos son actualmente los productos más estudiados en la historia de la humanidad como productos químicos. El producto agroquímico necesita tener licencia de comercialización para poder venderse. Es decir, es necesario registrarlo ante la autoridad competente, que en el caso de Guatemala es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para que ese producto pueda comercializarse y venderse. Pero para poder ser registrado, el producto agroquímico tiene que presentar un sinfín de estudios, lo cual actualmente, lo hace el mejor estudiado a nivel mundial, más que los medicamentos, más que los cosméticos y más que muchos alimentos que necesitan también esos permisos de comercialización. Para producir o para desarrollar un agroquímico desde su inicio hasta el final, se necesitan aproximadamente 286 millones de dólares. Se comienza normalmente un estudio con un montón de moléculas, 140,000 en promedio. De esas 140,000, con todos los filtros que se va pasando, con los estudios que se van haciendo en la investigación y el desarrollo, al final de todas esas 140,000 moléculas, 1 o 2 llegan a salir al mercado. Para eso, la investigación y el desarrollo se tarda entre 8 y 10 años aproximadamente, promedio de 9 años. Y se realizan en la parte toxicológica, ecotoxicológica y de efectividad más de 120 ensayos para probar el comportamiento del producto antes de que este pueda salir al mercado. Hoy vamos a ver solo una parte de esa investigación y de ese desarrollo que se hace con el producto agroquímico y que tiene que ver básicamente con el área toxicológica del entorno, es decir, para organismos no previstos, y con el área ambiental, que tiene que ver con todo lo que significa metabolismos y residuos, tanto en animales, suelo, agua, aire y las plantas. Esto es lo que vamos a ver, es una parte de todos los estudios que se hacen y es una parte de toda la investigación que se hace. Aparte se hace un área toxicológica completa para lo que son mamíferos y de ahí, de esa cantidad de estudios se extrapola al ser humano. Para eso, pues hay una charla que tiene que ver con la investigación y desarrollo de agroquímicos y la parte de toxicología, básicamente. Vamos entonces a ver la parte toxicológica que cuando tiene que ver con el entorno se conoce como ecotoxicología. Ahora, ¿por qué se hacen tantos estudios para un agroquímico? Por ejemplo, un medicamento lleva muchos estudios también, pero hay que entender que el medicamento uno viene, se lo toma y afecta únicamente o puede llegar a afectar únicamente a la persona que se tomó ese medicamento y se estudia solamente en el organismo del humano. El agroquímico no es así, porque el agroquímico idealmente debería ir dirigido única y exclusivamente a lo que se va a tratar, ya sea una plaga, alguna enfermedad o alguna maleza.
Pero para que eso llegue, el agroquímico lo que se hace es esparcirlo o fumigarlo en un campo abierto, normalmente, ¿sí? o en un invernadero muchas veces, pero generalmente son en campos abiertos donde se hacen las aspersiones de los agroquímicos. Y cuando se asperja ahí, el agroquímico puede llegar a un montón de compartimientos extras que no solo son el objetivo o la plaga objetivo. El agroquímico al esparcirlo, pues tiene que llegar al cultivo, tiene que llegar a la plaga que se trata, ¿verdad? No al fruto que se va a cosechar después, pero muchas veces por deriva, por volatilización, este agroquímico puede irse al aire. En el aire por condensación puede precipitarse, caer al suelo o caer mantos freáticos. También puede, cuando uno esparce por deriva, llegar al suelo, por ejemplo, o si llega a la planta y de la planta gotea, también cae al suelo ese agroquímico, y del suelo, ya sea por deriva, por lixiviación, puede llegar mantos freáticos a lagos, ríos, etcétera, afectando a toda la flora y fauna que está ahí, o pudiendo llegar a afectarlas, ¿verdad? Y esto lo que causa es que pueden en algún momento de todo eso llegar a tener residuos todos los alimentos que nosotros también consumimos, ya sea de que venga el cultivo de la, o de la fruta o del fruto, ¿verdad? Que venga de la carne, la vaca pues come pasto y está cercana a producciones de agroquímicos, de, ¿cómo se llama?, de cultivos, etcétera, en los pescados, en el agua que tomamos, etcétera. Y todos los estudios que se hacen con el fin de que se compruebe completamente de que el agroquímico, si se utiliza correctamente, en la dosis correcta, en las aplicaciones correctas, etcétera, etcétera, no va a causar ningún daño a ninguno de todos los organismos que se encuentran en todos estos compartimientos, no va a tener problemas con el aire, con el agua, y sobre todo, al final, no debe causar ningún riesgo a las personas que vamos a consumir todos los productos que vienen de una producción agrícola. Por eso es que se hacen tantos estudios. Vamos a ver entonces parte de los estudios ecotoxicológicos que se realizan para un agroquímico, en la investigación de un agroquímico. Los estudios ecotoxicológicos, como les comentaba, básicamente lo que tratan es de demostrar que no van a existir riesgos en organismos no objetivos, ¿ya? O sea, organismos que se pueden estar en el campo y en cualquier lado y que definitivamente contra ellos no debería ir los agroquímicos, pero que en algún momento pueden llegar, pueden llegar a ser afectados. El primer grupo de organismos que se estudia son las aves. Básicamente se estudian en dos especies de aves, 2 tipos de codornices y un pato. ¿Por qué se escogen estas especies? Estas especies son validadas a nivel mundial, están en las normativas que se utilizan a nivel mundial para hacer este tipo de estudios. No se puede escoger cualquier tipo de especie, tiene que ser las especies que están completamente estudiadas y validadas. En este caso de las aves son estas especies. Y generalmente en estos estudios se escogen las especies que son más susceptibles de esa, por ejemplo, de las aves. Entonces, esas especies son las más susceptibles y sobre ellos se hacen todos los estudios a nivel del laboratorio. Básicamente, en las aves se evalúan varias cosas. Se evalúa en primer lugar la toxicidad intrínseca para estos organismos, que sería la toxicidad oral aguda. No sé, la toxicidad oral aguda siempre la simbología es de L50, que es la toxicidad oral, y el 50 significa que mata al 50% de los objetivos que estuvieron en estudio. Se da siempre en miligramos por kilogramo de la especie o de peso corporal de la especie tratada. Y esto, la toxicidad oral aguda, es lo que indica la peligrosidad en sí del agroquímico. Todos los productos químicos tienen toxicidades agudas y los agroquímicos definitivamente también las tienen.
Y la toxicidad aguda también varía de especie a especie. Entonces se evalúa la toxicidad oral aguda para aves, que es la base para hacer el resto de los estudios que se hacen de toxicología. Luego se hacen toxicologías de corto plazo a 5 días y se hacen toxicologías dietarias a largo plazo. Esto lo que significa es que a estas aves se les da de comer todos los días una dosis del agroquímico dentro de su dieta y después de una vida de 22 semanas o hasta el final de la vida de las aves, se determina qué dosis no les hizo ningún daño. A eso se le llama dosis de no efecto. Eso se determina y eso tiene que estar congruente precisamente con las dosis que al final en campo se van a usar. Son dosis al final que al usarlas estamos en la seguridad que aunque las aves coman de la fruta, de las hojas o de las semillas que se ponen, nunca les va a hacer ningún daño aunque lo estén comiendo todos los días. A eso se refiere. Y este es el estudio más importante al final. Generalmente eso se hace para todos los animales que se estudian para la toxicología. Y aparte también se hacen estudios de generaciones, generalmente de 2 generaciones, para ver que no hayan problemas de teratogénesis, problemas embrionarios, problemas de carcinogenidad a 2 o 3 generaciones, etcétera, ¿verdad? Es la parte de aves. Luego, los siguientes organismos que se evalúan son los peces. A los ríos, a los lagos no debería llegar, pero puede en algún momento, por escorrentía o por lo que sea, llegar un poco de agroquímico, de residuos ahí, y por lo tanto también se estudia en peces todo esto. Ahí se utilizan 3 especies de peces, la trucha arcoíris, pez dorado y carpa. Todo también se hace a nivel de laboratorio. Como siempre, se determina la toxicidad aguda para este tipo de peces. Aquí se da en CL50 porque es concentración letal, no es dosis, porque están en agua, entonces es la concentración que puede existir en el agua. Y luego también, a base de eso, ya se hacen todos los estudios de toxicidad crónica, mínimo de 28 días al ciclo de vida, donde a los peces también se les pone una dosis del ingrediente activo durante todo ese tiempo y se determina cuál es la dosis que no les hace daño durante todo su ciclo de vida. Y como les digo, todo eso después va como información a lo que uno ya determina para hacer las dosificaciones en campo y las aplicaciones y todo. Y lo otro que también se determina en peces, que es bien importante, la bioacumulación. Los agroquímicos actuales, todos los agroquímicos actuales llevan este estudio y se demuestra que no existe bioacumulación por lo menos en 4 a 8 semanas de los agroquímicos en el pez. El agroquímico se tiene que dar y no bioacumularse nunca en los peces. La siguiente son los invertebrados acuáticos. Ahí se estudian 2 especies, la pulga de agua, que es la Daphnia magna, y una especie de pulga de mosca, no masticadora. También se les evalúa primero la toxicidad aguda y luego la toxicidad crónica, ambos, ¿verdad? Para la Daphnia es de 21 días hasta 4 progenes y para la mosca es de 28 días. En ambos se evalúa cuál es la dosis que no les hace ningún efecto si ellos estuvieran expuestos o comiendo el agroquímico durante toda su vida. La otra especie es la abeja. Los estudios se hacen en abejas melíferas y también se les estudia tanto la toxicidad oral y la toxicidad de contacto. Y también se hacen todos los ensayos de campo. Primero se hacen en el laboratorio y después ya se hacen ensayos de campo. Actualmente en las etiquetas de los agroquímicos ya viene un nuevo pictograma que trae una abeja con una rayita en medio, que significa que ese agroquímico en especial no debería de usarse cuando existe floración o existe problemas de que hayan muchas abejas en el entorno porque pueden llegar a ofrecerle cierto nivel de riesgo. Los que no traen ese pictograma, pues significa que no tienen riesgo y se podrían usar aún en tiempo de floración. Pero todos los agroquímicos pasan por esta prueba también. Luego están artrópodos, que son básicamente insectos benéficos. Ahí se evalúan algunas especies, una avispa parasitoide, un ácaro predador
y 2 habitantes, un habitante del follaje y un habitante del suelo. Ahí siempre están los nombres científicos. Yo siempre indico que yo soy licenciado en química, no soy ingeniero agrónomo, entonces no pronuncio los nombres científicos porque normalmente no los puedo pronunciar bien, pero me imagino que todos ustedes sí los deben de conocer. Esas son las especies que se utilizan en este tipo de estudios y también se les hacen estudios de toxicidad en laboratorio, saber qué dosis es la que puede llegar a tener mucha toxicidad para todos ellos y cuáles no. Y luego se hacen estudios bajo condiciones simuladas de campo o en el campo propiamente dicho, ¿verdad? Todas las casas de investigación pues tienen una especie de invernaderos donde se hacen todos los estudios de eficacia y todo con ambientes muy controlados y donde también se hacen ese tipo de exposición simulando campo. Luego el otro organismo que se analiza son las lombrices de tierra. Hay algunos agroquímicos que se aplican directamente en el suelo, como por ejemplo algunos herbicidas o insecticidas para control de nematodos, por ejemplo. Y sin embargo, el resto de los plaguicidas que se utilizan ya como fumigación dentro del cultivo, en algún momento puede llegar parte de esta fumigación por deriva o porque ¿cómo se llama? De las hojas y todo gotea, por decir algo, al suelo. Entonces se estudia también todo lo que puede pasar en el suelo. La especie que se utiliza para el estudio de lombrices es la lombriz del compost. Y ahí también se evalúan a nivel de laboratorio varias cosas. La primera es la toxicidad aguda, como les decía, siempre se evalúa porque a partir de ahí siguen todos los estudios posteriores, ¿no? Y luego se hacen todos los estudios subletales, básicamente letalidad de las lombrices, cómo se comportan en crecimiento, cómo se comportan en reproducción. Ahí se hacen, ¿cómo se llama? Fumigaciones en suelos donde hay lombrices, donde se estudian a nivel de laboratorio y durante 28 días se le está monitoreando para ver que no haya ningún problema de letalidad ni de crecimiento y sobre todo de reproducción y que no sufra ningún efecto. El otro es con los microorganismos que están en el suelo. Básicamente ahí se evalúan 2 tipos de microorganismos, los microorganismos nitrificadores y los microorganismos transformadores de carbono. Ahí no es que se cuenten los organismos en sí, sino lo que se evalúa básicamente. Se hacen evaluaciones a largo plazo con una sola posición entre 0, 7, 14 y 28 días y lo que se evalúa es básicamente los efectos que los microorganismos tienen en el suelo, la cantidad de nitratos formados y el efecto potencial en la transformación de carbono. Esto después de que el suelo ha sido expuesto a largo plazo con las exposiciones de plaguicidas, no debe tener ningún efecto, con lo cual se demuestra que posteriormente, ya cuando se determinan las dosis correctas con todos estos estudios y las cantidades de aplicación que se pueden hacer, en ningún momento, si lo hacemos correctamente, vamos a afectar a ninguno de todos los organismos que hemos estado viendo hasta el momento. Aparte de ¿cómo se llama? De ver la parte de ecotoxicología, también dentro de todos los estudios se mira la parte ambiental. Y ahí básicamente se hacen varios estudios ambientales. Uno es la degradación, la movilidad, la disipación y la acumulación de los plaguicidas. La degradación tiene que ver en cómo un producto se destruye, por decirlo así, se degrada. De ser el propio agroquímico, se tiene que saber cómo se va descomponiendo, quién lo descompone y hasta dónde se descompone, qué metabolitos forma y que después de su degradación pues ya no tiene ningún efecto la toxicidad inicial del producto. Las degradaciones, ahí vamos a ver, se ven en varios aspectos. La movilidad tiene que ver cómo el producto, después de ser aplicado, puede trasladarse de un compartimento a otro. Se volatiliza, puede movilizarse por el aire, puede caer al suelo, cómo se moviliza en el suelo, cae al agua, cómo se moviliza en el agua. La disipación es
el tiempo que tarda un producto en degradarse, que está muy íntegramente ligado a lo que es degradación. La degradación es la descomposición, saber toda la ruta de descomposición. Y la disipación es en cuánto tiempo sucede esa degradación. Y la acumulación, pues como su nombre lo indica, es el hecho de saber si un producto agroquímico se puede concentrar en alguna parte del organismo de algún organismo, o en el suelo, o en el agua, en los sedimentos del agua, por ejemplo, y ver que se acumula o no se acumula. Esos son básicamente los estudios en la parte ambiental que se hacen. Y como les decía, se hacen prácticamente lo que son las plantas, en lo que es el aire, en lo que es el suelo y en lo que es el agua. La degradación, hay estudios de degradación en suelo, todos los estudios de degradación y todos estos estudios se hacen con ¿cómo se llama? Productos marcados con radioisótopos, con C14, para poderle seguir la huella en todo la movilidad y en toda la degradación que tienen los productos agroquímicos en cualquiera de los compartimentos que se ven. Uno de los compartimentos que se analizan, por supuesto, es el suelo, y ahí se hacen todos los estudios de degradación. Todo esto se hace en laboratorios, se utilizan 4 tipos de suelo que representan los suelos a nivel mundial. Los estudios se hacen por 120 días y se hacen de forma aeróbica y de forma anaeróbica. Anaeróbica, hay mucho suelo que con mucha lluvia pues se puede anegar, o hay cultivos también que utilizan tierras anegadas como el arroz. Entonces se tiene que hacer en los 2 tipos de degradaciones, tanto aeróbica como anaeróbica. Y se hacen estudios de fotólisis, porque quiera que no, la luz solar también tiene que ver con la degradación de los productos. En el suelo, pues el insecticida se degrada de muchas formas, tanto de forma biótica como de forma abiótica. La más importante de la forma biótica, los microorganismos del suelo son los más importantes en la degradación de los plaguicidas, y en la forma biótica pues hay un montón de factores, pH, la cantidad de agua que tenga, los minerales que estén disueltos, etcétera, y todo eso pues es lo que se estudia en la degradación de los plaguicidas en suelo. En el agua también se hacen todos los estudios de degradación, básicamente por hidrólisis, que es lo más común como se degrada un plaguicida en agua. Ahí se determinan aguas normales con 3 rangos de pH. También se analiza en agua la cantidad de degradación que puede darse por fotólisis. Se hacen estudios con luz artificial, que es el xenón, por 30 días. Y se hacen muchos estudios de biodegradación, básicamente en los sedimentos en el agua. Eso se hacen por 3 meses para definir claramente que los plaguicidas, aunque lleguen a sedimentos, se puedan degradar muy fácilmente. Y en el aire también se hacen todos los estudios de degradación. Básicamente en el aire la degradación ocurre básicamente por fotólisis. La movilidad, se hacen estudios de movilidad en el aire, en sistemas de flujo de aire. Se hacen sistemas de movilidad, estudios de movilidad en el suelo, y básicamente ahí lo más importante es la determinación de 2 coeficientes, que es el coeficiente de partición en el suelo y el coeficiente de partición en la porción orgánica del suelo, que es el COC. Y básicamente esto lo que hace es determinar qué tan fuertemente es atrapado un plaguicida cuando llega al suelo. Eso es importante para saber que el plaguicida no va a sufrir lixiviación y se va a ir, sino que va a quedar atrapado en cierto nivel, hasta cierto nivel en el suelo, y ahí ocurre toda la degradación, ¿verdad? Y luego un análisis importante y que se hace en absolutamente todos los plaguicidas también es la lixiviación. Para eso se utilizan lisímetros, que son básicamente a nivel experimental. Aquí abajo vemos una foto de un lisímetro en una de las empresas de investigación y desarrollo de los plaguicidas, que es básicamente una torre, se puede decir, o una columna de suelo normal, ¿verdad? Donde se hacen cultivos, y que al final de la columna esa que se impermeabiliza completamente, al final lo que se hace es recoger todo el agua que viene por lixiviación, y esa agua es la que después se manda a análisis. Además, pues hay un patrón que toma
todo el agua que puede venir directamente de las aplicaciones o del riego o de la lluvia que viene, que está encima del cultivo. Y también se toma como patrón. Aquí lo que se trata es determinar que si uno aplica plaguicidas acá, lo que pueda caer al suelo, como les decía, lo ideal o lo normal es que los mismos sean absorbidos o no absorbidos, sino retenidos en la primera porción del suelo, los primeros centímetros del suelo, donde son degradados, ya sea por medios abióticos o por medios bióticos. Y luego, aunque sigue lixiviándose todo, al final no se van a encontrar residuos de plaguicidas, por lo cual nunca debería existir contaminación de niveles freáticos. Este estudio se hace para todos los plaguicidas y normalmente en los estudios lo que se hace es utilizar las mayores dosis y la mayor cantidad de aplicaciones que se recomiendan al final en la etiqueta. Con eso nunca tendrá que haber residuos por lixiviación y que puedan contaminar mantos freáticos, ¿verdad? Y el agua, exactamente. Por eso la importancia siempre de utilizar o de fijarse, de usar las recomendaciones que siempre traen las etiquetas y los panfletos, porque todo eso viene de acuerdo a todos esos estudios que se han hecho anteriormente. Y luego se hacen los estudios de disipación, son estudios normalmente en laboratorio, se llega a determinar hasta el 90% de disipación, es decir, el 90% de que se ha degradado el agroquímico. Se estudian 4 tipos de suelo cuando es en el suelo y hasta 24 meses. También se hacen estudios de disipación en agua, en el aire. Y en los cultivos se hacen los estudios de disipación para, por ejemplo, para tomar los periodos de carencia o el LMR, donde después de asperjar el cultivo y que no más terminar de asperjar, se encuentra el ingrediente activo completo, ahí mismo comienza a degradarse hasta llegar a niveles no detectables o más del 90% de degradación. Generalmente, cuando llega a más del 50%, al 50% de la degradación, es donde se toman los LMR, porque después de ahí todavía sigue degradándose durante un tiempo, que significaría el transporte, el almacenaje, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se toman los LMR, los límites máximos de residuos, y también ahí es donde se toma el periodo de carencia. Periodo de carencia es aquel que yo fumigué en el día 0 y después de, dependiendo del producto, después de 5 días o 20 días, puedo llegar a cosechar. A eso se llama el periodo de carencia, que se demuestra en campo después de que hemos llegado a una DT 50, o sea, una vida media en la que se destruye más del 50% del plaguicida. Eso se da en días, puede ser desde un día hasta 24 días o 30 días, dependiendo del plaguicida. Y luego también se hacen estudios de acumulación, como les decía, ambientalmente, donde se determina es en el suelo o en los sedimentos que están en los ríos o en los lagos. Y esos son estudios a largo plazo, al menos son 5 años, para demostrar que nunca va a haber acumulación de los plaguicidas tanto en los suelos como en los sedimentos. Hay algunos lados donde se pueden encontrar todos estos datos. Mucha gente me pregunta por eso y yo por eso les voy a compartir ahorita un link. Es de una universidad inglesa, la Universidad de Hertfordshire, que es la que está acá. Espero que les manden ahorita por el medio del chat el link y les voy a mostrar la base de datos para que se den cuenta de dónde están todos estos estudios y de que sí existen. Permítanme, solo voy a dejar aquí para... Vamos a ver. Solo voy a abrir, permítanme un momentito, solo voy a abrir la página.
Solo permítanme que se abra la página. Ok, la voy a compartir ahora. Solo me indican si miran la página web. Sí, Julio, sí la podemos ver. Ok. Esta es la página de esta universidad. Son datos técnicos y científicos. Es una universidad muy prestigiosa en Inglaterra. De acuerdo a mi punto de vista, es una de las bases de datos más completas que existen sobre plaguicidas. La página es bien fácil de usar, se puede poner en español, si se dan cuenta. Y en el lado izquierdo ustedes pueden ver que uno puede buscar ahí los productos, pues ya sean insecticidas, herbicidas, fungicidas, otros, ¿verdad? Yo voy a buscar un herbicida específico. Cuando me voy ahí nos sale todos los herbicidas en nombre alfabético. Yo voy a buscar uno de los herbicidas que más ha estado sonando últimamente, que es el glifosato. Aquí está. Entonces yo me puedo ir a la página del glifosato, por ejemplo, abrirla, y entonces ahí ya me indica todos los datos que el glifosato tiene actualmente. Como les decía, es una universidad muy prestigiosa, todos los datos pues son científicos, ¿verdad? Nos vamos aquí a la parte donde está el glifosato, ¿verdad? Hay un resumen, hay una información general, la descripción, qué plagas controla. Algo importante está, por ejemplo, la situación regulatoria. Bueno, este es del Reino Unido porque la universidad es inglesa. Indica que el glifosato está aprobado para su uso en Inglaterra y además nos muestra toda la parte regulatoria de la Unión Europea, que es básicamente lo que ellos tienen, ¿verdad? Y aquí también indica que, por ejemplo, el glifosato está aprobado para su uso en todos los países de Unión Europea. Hay algunos datos más, por ejemplo, que dice que también se utiliza en Australia, Estados Unidos. Luego ya viene parte de la estructura química del compuesto, el glifosato, ¿verdad? Y hay un estatus general donde se da el nombre, el grupo de sustancias a la que pertenece, el modo de acción, el número CIPAC, por ejemplo, el número CAS está aquí, están los nombres del producto, ¿verdad? Las clasificaciones de la resistencia a herbicidas, el tipo de formulaciones más normales que están en Europa, está acá. Luego se dan todos los estudios de destino ambiental del glifosato, la solubilidad en agua, el punto de fusión, inflamación, coeficiente de reparto, coeficiente de disociación, presión de vapor, la constante de Henry, perdón. Están todos los datos de degradación, está la degradación en suelo, aquí pueden ver el DT50, como les dije, la vida media al 50% de degradación, y indica que se tarda 15 días en el suelo, no en un suelo típico, ¿verdad? Es decir, el glifosato lo aplicamos hoy y de acuerdo a eso, en 15 días ya sufrió más del 50% de degradación, ¿verdad? Hay en campo, este es el DT90 en campo, por ejemplo. Hay tasas de disipación, DT50 en agua o el sedimento, hay absorción y movilidad en suelo, están todos los datos también, índices de destino, metabolitos, otros metabolitos conocidos, están todos los datos de ecotoxicología, que fue lo que estuvimos viendo también. Por ejemplo, hay datos de toxicología en aves, ¿verdad? En invertebrados acuáticos, en crustáceos acuáticos, en organismos que habitan sedimentos, plantas acuáticas, plantas no objetivo, en algas, en abejas, en abejorros, otros polinizadores, lombrices de tierra, otros macroorganismos, artrópodos, microorganismos del suelo, el mesocosmo, que eso sí no sé qué es. También están todos los datos de la salud y protección humana, ¿verdad? Las DL50 en mamíferos y en humanos,
La IDA, que es un concepto que se usa mucho, la IDA es la ingesta diaria aceptable, es decir, eso se da en miligramos del producto por kilogramos de peso corporal por día. ¿Qué significa? La IDA significa que nosotros podemos llegar a consumir 0.5 miligramos de glifosato por cada kilo corporal que tenemos. Por ejemplo, yo peso 60 kilos por 60 kilos, 0.5 por 60. Sería, híjole, podría consumir 0.5 miligramos por 60 kilos, ¿ya? Cada día. Y eso lo podría yo consumir todos los días de mi vida sin que eso me haga ningún daño. Eso es lo que significa la IDA o la ingesta diaria admisible. Esto proviene de un montón de estudios a largo plazo que se hacen en los animales mamíferos, ¿ya? Bueno, están rutas de exposición, los LMR. Los LMR siempre se encuentran en bases de datos específicas, ya sea para la Unión Europea, para Estados Unidos, para Japón o del Códex. Cada uno tiene sus bases de datos sobre MLR. Y luego hay algunos problemas específicos en salud, dice que no tiene ninguno. En carcinogénesis hay una signo de interrogación, porque hay mucha duda. Realmente no se ha demostrado que tenga ningún efecto carcinogénico este producto, igual que tampoco lo es como disruptor endocrino. Y luego hay manejos de problemas y algunas traducciones. Es decir, por cada producto que ustedes puedan requerir, aquí están absolutamente todos los datos. Es una base que yo la recomiendo por si alguien tiene alguna duda o quiere investigar un poco más sobre los productos. Bien, voy a dejar de compartir esta y me voy a ir a la otra. Creo que ya estamos en la otra. No sé si se me está viendo la presentación. Sí, ya la podemos ver. Ok, perfecto. Bien, esos son todos los estudios ambientales que se hacen en los productos agroquímicos. Después de pasar toda esta parte de los estudios ambientales, que es, como les decía, es una parte de todo lo, ya tuvieron que haber pasado todos los estudios toxicológicos, ¿ya? Que tienen que ver con todo lo que son mamíferos y que todos esos estudios toxicológicos en mamíferos se extrapolan al ser humano, ¿ya? Ya pasaron todos los estudios de efectividad, saber que el producto realmente controla lo que queremos controlar, el problema, y todos los estudios ecotoxicológicos, toxicológicos. Ya con todo eso se procede después a registrar el producto. A partir de todos esos estudios es que se fijan las dosis y el número de aplicaciones, las plagas que controla y los cultivos en los que se puede aplicar, después de todos los estudios también de efectividad. Por eso es que nosotros siempre insistimos y siempre hay que insistir en cualquier persona que tenga que ver con agroquímicos, que tenga que ver con la aplicación de agroquímicos específicamente, que los productos tienen siempre que usarse bajo las recomendaciones que dice la etiqueta y el panfleto. Si nosotros utilizamos los productos bajo esas recomendaciones, nunca debemos de causar riesgos inaceptables para la salud y el ambiente. Eso es lo más importante. El producto agroquímico, como cualquier otro producto químico y como cualquier otra tecnología, si los usamos más, vamos a producir riesgos definitivamente. Entonces, lo más importante es que tenemos que conocer la etiqueta, tenemos que conocer el panfleto, los tenemos que leer y utilizar los productos de acuerdo a las recomendaciones que ahí se dan. Si no lo hacemos así, hacemos mal uso y entonces sí podemos causar daño. Bien, aparte de eso, como les comentaba, Gremiagro colabora y desarrolla también algunos programas que tienen que ver con la sostenibilidad del medio ambiente en la parte agrícola.
Uno de ellos es las camas biológicas, el otro es el programa Campo Limpio y un programa que se llama Haz tu parte. Las camas biológicas actualmente son muy importantes y básicamente sirven para evitar contaminaciones puntuales en campo, en suelo. Donde se da una contaminación puntual en el campo es cuando hacemos las mezclas porque usamos productos concentrados o lavamos los equipos ya al terminar la fumigación, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la mezcla, si hay un derrame pequeño ahí, se nos gotea demasiado, se nos cae un poco de producto, el producto ahí está concentrado y cae concentrado en una sola parte del suelo. Eso sí puede causar algún problema de contaminación. Y es por eso es que se crearon las camas biológicas. Camas biológicas son un filtro microbiológico que lo que hace es degradar inmediatamente el plaguicida que puede haber caído sobre la cama biológica, y cuando ya pasa de la cama biológica, pues ya el producto está prácticamente degradado. Y como les decía, las camas biológicas se usan básicamente en los lugares donde se prepara la mezcla, donde se llena el equipo de aplicación y donde se limpia los equipos de aplicación. Y esto también sirve para que culturalmente en campo siempre se hagan estas operaciones en un mismo lugar. Actualmente todas las certificaciones exigen eso, ¿verdad? Y lo ideal es tener una cama biológica ahí. Hay una charla completa sobre camas biológicas, esta la da mi compañero Luis Franco, me imagino que se las va a estar dando a ustedes. Ahí ya en esa charla se explica completamente cómo se hacen, qué materiales usar, el tamaño de las camas, la forma del mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero las camas son, en primer lugar, son fáciles, son cómodas de usar, son muy baratas, no cuestan prácticamente nada, son bien económicas, las puede hacer cualquier agricultor en campo y definitivamente es un compromiso con la agricultura sostenible y con todas las certificaciones, y definitivamente con ello pues estamos también respetando más a nuestro medio ambiente, tratando de no precisamente llegar a contaminaciones puntuales donde se dan, ¿verdad? Cuando uno ya aplica en campo, que el producto va diluido en la bomba y se esparce sobre todos los cultivos, lo poco que puede caer en el suelo, eso ya no contamina, porque como les expliqué, todos los estudios han indicado que después de eso, si cae en el suelo, los primeros centímetros, el producto se degrada completamente. El otro programa es Campo Limpio, ¿verdad? Es un programa que en Guatemala existe desde 1998 y básicamente se creó como una solución al problema o al manejo de los envases vacíos de productos agroquímicos. Anteriormente de esa fecha no existía, los envases se dejaban tirados en campo, muchos los enterraban o los quemaban en campo y una gran cantidad limpiaba bien el envase y lo reutilizaba, porque el envase agroquímico al final es un buen envase, ¿verdad? ¿Cuál es una muy, muy mala práctica? Gracias a Dios eso se ha ido disminuyendo, casi ya no se da en Guatemala. Y la idea es disminuir la contaminación por desechos plásticos en el campo, especialmente de los agroquímicos, ¿verdad? Los productos agroquímicos. Para eso es necesario conocer la técnica de triple lavado y todo este programa pues también está avalado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. ¿Cómo se llama? El programa es administrado por Agrequima y nosotros pues colaboramos 100% en una alianza que se llama Alianza por una Agricultura Sostenible con Agrequima. Entre los dos pues ahí vamos tratando de llevar adelante el programa. Quiero indicarles, este programa es un pionero a nivel mundial, pionero a nivel de Latinoamérica, y actualmente es posiblemente uno de los 3 o 4 mejores programas a nivel mundial. Aquí en Guatemala
de todo el envase que la industria y que los agroservicios y todo se va al campo, este programa recupera entre un 45 y 50% para darle un reciclado completo. Hay mucho envase que todavía no se recupera, sobre todo envase grande, que el envase grande como el tonel o la caneca todavía se reutiliza mucho en campo y es bueno como basureros o como, por ejemplo, para hacer mezclas en campo se utiliza mucho, entonces ese casi no se recupera. Pero Guatemala sí tiene uno de los programas mejores a nivel mundial. Y el otro programa con el que trabajamos es con COA Plus, que es parte del sector nacional de plástico. El programa se llama Haz tu parte. Y ahí básicamente el programa lo que hace es llegar a docentes y a escolares para hacerles conciencia de que se tiene que reciclar el plástico. Nosotros como gremiario llegamos en la misma vía, pero con los niños lo que trabajamos es que deben de llevar el mensaje a su papá, al papá que es agricultor y el niño que en algún momento va a llegar a ser agricultor. La idea es sembrar en ellos el mensaje de que tienen que hacer el triple lavado y de que los productos, los envases vacíos de agroquímicos en campo, se les tiene que dar un destino final correcto y no dejarlos tirados por donde sea. Esos son básicamente los 3 programas con los que trabajamos. Charla del día de hoy. Bueno, pues es así como hemos culminado este tema sobre los productos agroquímicos y el ambiente. Si existiera alguna consulta al respecto, es el momento de poderla anotar en el chat general y vamos a dar un tiempo para que puedan también llenar el formulario de asistencia que se les acaba de compartir. Vamos a dar un par de minutos por si existiera alguna consulta.